el que estábamos recién viendo, consecuencia de las malas políticas económicas del gobierno y del doble rol del ministro candidato Sergio Massa. Pero también desde algunas agencias están planteando la incertidumbre que genera la elección del candidato más votado, que es Javier Milei. Por ejemplo, la agencia Bloomberg habla del riesgo de populismo de Milei frente a este escenario, además de devaluación de la Argentina. Vamos a hablar con un analista, que es Mariano Machado, que es analista principal para las Américas en una firma global de inteligencia de riesgos que se llama Verisk Maplecroft. Gracias por atendernos, Mariano, te saludamos desde aquí. Buen día. Buenos días, Débora. Buenos días, Luis. Buenos días, Marina. Un gusto estar con ustedes. Gracias por el tiempo. No, gracias a vos. Y contanos, la primera mirada que hay en el mundo económico y financiero internacional respecto de uno de los candidatos, con más chances de llegar a la presidencia, que es Javier Milei. Sí, efectivamente, como lo decían ustedes, el problema en este momento es la incertidumbre. Hay muchas maneras de leer lo que pasó el domingo, en muchos niveles, muchos ángulos. Creo que podemos continuar conversando en eso, pero es precisamente la amplitud de lo posible en lo que viene para la primera ronda y un potencial balotaje lo que explica cautela y escepticismo. En términos concretos, una presidencia de Javier Milei hoy es igual de posible y probable que cualquier otro resultado, y esa es precisamente la indefinición que genera este ruido en los inversores y en los operadores que están observando Argentina. Ahora, Mariano, ¿es la incertidumbre sobre el nombre y el apellido del próximo presidente, o hay muchas preguntas alrededor de cómo gobernaría Patricia Bullrich, Sergio Massa o el propio Javier Milei? Efectivamente, Luis, son ambas cosas. Estamos hablando de una incertidumbre preelectoral, un escenario de tercios, como ya sabemos. Podemos también decir que fue un escenario de cuartos, porque el cuarto actor fue el ausentismo, con casi 11 El primero fue, ¿no? Con 31. El primero fue... Habría que poner una carita de un señor sin rostro. Sin rostro, con el 31% de los votos, que es el más alto de que las PASO se pusieron en funcionamiento, ¿no? Exacto. Y cuarto, habría que agregar el voto en blanco, que tuvo más votos que el quinto candidato en este caso, que fue el gobernador saliente Schiaretti, con lo cual es una elección atípica, y esa incertidumbre electoral hoy es la que está primando en las decisiones, extendiendo algo que en las empresas globales que miran a Argentina, que tiene muchísimas oportunidades, también podemos hablar de eso, estira el momento de básicamente parar hasta que aclare. Esa sería la estrategia. Ahora, Mariano, pero también, vos decís... como preguntabas vos, Luis, la estrategia posterior de cada uno de los candidatos, especialmente la capacidad, ¿no?, de generar los cambios que se están proponiendo. Eso también está generando algunas preguntas que estamos intentando resolver, pero bueno, habrá que esperar. Perdón, Marina. No, por favor, perdón, yo que te interrumpí. Recién en la presentación, Débora hablaba del informe de Bloomberg y esta suerte de, no sé si decir advertencia o signo de pregunta, en relación al populismo de Javier Milei. A mí me llamó la atención el concepto que utiliza Bloomberg, porque el discurso de Milei es de oposición y te diría absolutamente reactivo y de repudio a la idea de populismo. Entonces te quería preguntar cómo lo explicás desde una mirada internacional. ¿Por qué usan esta palabra para definir a Milei, que sería la última que él utilizaría para una autodefinición? Ahí está un poco, y gracias por la pregunta, creo que es muy atinada. Ahí está un poco el trabajo que nosotros realizamos, intentar transmitir y traducir de alguna manera estos fenómenos domésticos a la Argentina y también otras jurisdicciones de América Latina, y proveer un poco más de contexto y de detalle a lo que de otra manera pueden ser vistos como titulares o idea fuerza o comparaciones sencillas. Claro. Últimamente, ustedes lo han visto, Milei ha sido comparado por razones muy explícitas, no solamente por locuración, con el expresidente Donald Trump en los Estados Unidos, con el expresidente Jair Bolsonaro en el caso de Brasil. Ha habido también puentes tendidos de analogía con el candidato presidencial José Antonio Kast en el caso de Chile. Hoy, lo que es una ola de candidaturas fundamentalmente antisistema, entendidas como outsiders que llegan al poder en el antagonismo, ¿no?, con el sistema y los protagonistas históricos del sistema, en este caso lo que Javier Milei llama la casta en Argentina. Es fácil tender esas analogías y por eso creo que se utilizan esos conceptos. Por supuesto, la gran pregunta es, si uno mira primero la plataforma que presentó La Libertad Avanza y luego el programa que se develó hace pocos días,
uno observa una mezcla de elementos que, tal como decías vos, Marina, pueden estar muy lejos del concepto de populismo, pero también uno observa esos elementos de narrativa, de antagonismo, que es difícil catalogar de otra manera. Claro, Bueno, refiere y más al además- estilo político, entiendo. Perdón, Marina. Y Sí. además de los elementos de antagonismo, yo lo digo no porque tenga una posición u otra, sino porque es lo que genera dudas. El asunto es cómo, ¿no? Yo ayer hablaba con Ramiro Marra, con el mismo Milei, y me decía, y no solo en economía, me decía, viene Pérsico a pararme la cosa y lo meto preso. No. Sí, porque es un delito infraganti. Mando a mi fuerza de seguridad a meterlo preso. Va a haber un juez que probablemente diga que no lo puede meter preso o que lo ponga en discusión. Bueno, yo lo meto preso después. No, y que procese al policía y va a tener el mismo. Quiero decir, no es que no tenga la voluntad y la vocación para hacerlo. Es difícil hacer de un día para el otro un montón de cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Bajar la inflación, poner en paridad el dólar con el peso de la moneda que sea, o dolarizar la economía. Es difícil, por eso se duda, ¿no, Mariano? Definitivamente, ayer lo hablábamos con uno de nuestros clientes y tratábamos de explicar que no solo es una cuestión de, haciendo un juego de palabras, política económica, sino también de economía política. O sea, literalmente, cómo desde una posición de mucha inflexibilidad, esto hablando desde lo que ha transmitido el candidato Milei en su campaña y en su trayectoria política, cómo lograr modular o llegar al punto apropiado donde hipotéticamente se puedan implementar esos cambios. Lo cierto es que hasta ahora, si bien los programas y las diferentes conversaciones que está teniendo ese equipo con diferentes actores, ayer se anunció una venidera reunión con la misión del FMI radicada en Buenos Aires, también se anunció una potencial ronda de consultas en Nueva York. Vemos intentos de clarificar ese espacio vacante entre enunciar la idea a fuerza y la efectiva implementación, pero por lo pronto, hasta que ese camino no esté claro y el resultado de ese camino sea creíble por parte de las personas que continúan observando Argentina y todas sus oportunidades, consideramos que el ruido y la incertidumbre van a seguir. Sí, y un signo de interrogación muy grande que no tiene precedente en la Argentina respecto de lo que vos decías de los outsiders, que eventualmente, si llegara a la presidencia, no tendría un solo gobernador de su color político, salvo el caso Píparo, que no lo sabemos, pero pareciera que por ahora no tendría un solo intendente de peso y una fuerza parlamentaria muy pequeña, lo cual sería un escenario inédito, bueno, está por verse, ¿no?, el futuro. Exactamente, lo que vemos es, obviamente existe siempre la posibilidad de cambios y de modulación de estas posiciones el día después que uno llega, el 10 de diciembre a la Rosada, pero lo cierto es que en este momento, cuando uno habla de la ventana de oportunidad que tiene Argentina, simplemente para contextualizar, en un mundo donde ya no hay jurisdicción sin riesgo, eso ya es una realidad dada, fruto de diferentes cambios, y en una Argentina que por primera vez, desde el retorno de la democracia, tiene todos sus candidatos más competitivos orientándose del centro al lado más conservador del espectro del debate público. Esa intersección que se ha formado entre empresas inversores mirando a Argentina con mucha atención en nichos existentes y otros que pueden existir. Y el corrimiento de la discusión pública hay que ver cómo se puede implementar y aprovechar. Gracias, Mariano, ha sido muy amable. Mariano Machado es analista principal de Verisk Maplecroft. Bueno, hacemos una pausa, ¿sí? Muy cortita. Ya regresamos, hablamos de política.